Hoy vemos em, deberíamos avanzar hasta los ejercicios de la clase 14, que son aplicaciones de la derivada para calcular extremos de una función intervalo. Pero vamos a comenzar con ejercicios de la clase 12. Son sobre diferenciales. Por supuesto, no los haremos todos, sino algunos ejercicios ilustrativos. En realidad, esto es muy simple. El primer ejercicio de esa clase pide encontrar el diferencial de y en cada caso. Veamos algunos ejemplos. Fíjense acá. Voy a ver uno sencillo primero. La función es 3x cuadrado menos 2x más 1 al cubo. No sé cómo se hallan los diferenciales. Muy parecido a derivar. Recuerden que el diferencial de y por definición es la derivada por el diferencial de x. Entonces, usando primero el teorema de llamen u de x al polinomio 3x cuadrado menos 2x más 1. Fíjense, primero tenemos el diferencial de u cubo. ¿Cómo se calcula el diferencial de u cubo? El diferencial de u cubo era 3u cuadrado, es el diferencial de una potencia. Si yo tengo el diferencial de una potencia, multiplico por el exponente, le resto 1 al exponente, y eso lo multiplico por el diferencial de u. Entonces, acá estoy aplicando el diferencial de una composición, que es muy parecido a la regla de la cadena. Y acá tengo, vamos a sustituir 3 por 3x cuadrado, 2x más 1 al cuadrado, diferencial, una potencia. Entonces, tengo ahora que esto es 3 por 3x cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado por el diferencial de u, pero u era x cuadrado menos 2x más 1. 3 por 3x cuadrado menos 2x más 1 todo elevado al cuadrado. Y acá tengo el diferencial de una suma. El diferencial de x cuadrado menos 2 por el diferencial de x más el diferencial de 1. Y yo tenía una suma de funciones. El diferencial de esa suma es la suma de los diferenciales. Entonces aquí tengo 3 por 3x cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado. Tengo el diferencial de x cuadrado, que es 2x por el diferencial de x, menos 2 por el diferencial de x, el diferencial de x es 1, más el diferencial de 1, que es una constante. Se queda ahí. Entonces aquí tenemos diferencial. Y ya, me adelanté a y entonces aquí tengo 2 por diferencial de x.
Entonces aquí tengo que tomar el diferencial como factor común. Y esto entonces es 3 por 2, 6, x menos 1 por 3x cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado por el diferencial de x. Pueden observar que el diferencial de la función, que la función original tenía un polinomio de grado 6. Hoy el diferencial tiene grado 5. Diferencial de 2 grados. Por ejemplo, de diferenciación, de cálculo de diferenciales, una diferenciación. Veamos el C, donde tenemos un cociente. Tenemos 2 más coseno x, dividido por 2 menos seno x. Entonces, el diferencial de y, no sabemos, se calcula, dado que tenemos un cociente acá, de esta forma. Entonces, el diferencial de 2 más coseno x, y ya mejor lo borro, que tan largo va a salir el numerador, por 2 menos seno x, menos el diferencial de 2 menos seno x, multiplicando a 2 más coseno x. Y en el denominador tengo 2 menos seno x al cuadrado. Ese era el diferencial de un cociente. Entonces, tengo que calcular cada uno de estos diferenciales. Por un lado tenía el diferencial de 2 más coseno x. Fíjense, el diferencial de 2 más coseno x es el diferencial de 2 más el diferencial de coseno x. Porque el diferencial de una suma es la suma de los diferenciales. El teorema es el diferencial de una suma. El diferencial de una constante es 0 y el diferencial de coseno es la derivada de coseno por diferencial en x. Esto es diferencial de una constante. Y para el diferencial de coseno estamos usando la definición de diferencial. Este es 0, la derivada de coseno, ya no sé cómo lo llamo. La derivada de coseno es menos seno. Entonces esto es menos seno de x por el diferencial de x. Después, si calculamos el diferencial de 2 menos seno, 2 menos seno de x. Esto es de nuevo el diferencial de 2. Ahora menos el diferencial de seno de x. Esto porque este es el diferencial de una suma.
Como el diferencial de 2 es el diferencial de una constante, eso es cero. El diferencial de seno es la derivada de seno por el diferencial de x. Aquí tengo diferencial de una constante nuevo y definición de diferencial para obtener el diferencial de seno. La derivada de seno es coseno. Aquí tengo menos coseno de x por diferencial de x. Entonces, juntando todo eso acá, tengo que el diferencial de y es una fracción. En el numerador tengo el diferencial de 2 más coseno de x, que como acabamos de ver es menos seno por diferencial de x, multiplicado por 2 menos seno x. Todo esto lo puedo agrupar, ¿no? Tengo entonces seno de x por seno de x menos 2 por el diferencial de x. Y pues tengo menos el diferencial de 2 menos seno. El diferencial de 2 menos seno es menos coseno. Entonces acá me queda un signo positivo. Queda más coseno de x por el diferencial de x. Y eso lo tengo que multiplicar por 2 más coseno de x. Entonces esto lo puedo agrupar también. Entonces me queda coseno. Comprensible, se lo escribo así. 2 más coseno de x por coseno de x por diferencial de x. O esto está dividido para, como habíamos visto, 2 menos seno de x al cuadrado. Todo esto está al cuadrado acá. Entonces, acá yo puedo tomar diferencial de x como factor común. Esto es seno cuadrado de x, bueno, vamos a verlo así. Y alguna ventaja por aquí tendría un seno cuadrado. Sí. Como seno cuadrado de x menos 2 seno x. Por aquí tengo coseno cuadrado de x más 2 por coseno de x. O esto lo multiplico por diferencial de x y lo divido por 2 menos seno de x al cuadrado. Por acá me queda 1. Tengo 2 coseno de x menos 2 seno de x. 1 más 2 por seno de x menos seno de x. Em, El coseno de x menos seno de x, lo tengo que dejar así. Y este es el diferencial entonces de la expresión. Como ven, calcular el diferencial no tiene ningún misterio, ¿no? Esencialmente es como derivar. ¿Alguna pregunta? ¿Sobre cómo calcular diferencial?
Profe, buenos días. Dígame. ¿Podríamos hacer el de estos ejercicios, por favor? Pero el de x cuadrado seno 1 entre x menos x coseno 1 entre x. Vamos a hacerlo. Aunque, como decía, aquí no hay realmente ningún misterio. Pues, si ustedes saben derivar, saben calcular diferenciales. Piensen, y es x cuadrado por seno 1 entre x menos x por coseno 1 entre y. El diferencial de y es el diferencial de x cuadrado por seno 1 entre x menos el diferencial de x por coseno de 1 entre x. Esto porque el diferencial de una suma o de una resta es la resta de los diferenciales. Yo voy a poner aquí de una resta, pero en esa división, digamos, esa distinción entre suma y resta, es como superflua. Una resta es una suma, solo que signo menos en multiplicando uno de los términos. Entonces, acá tenemos, vamos a hacer esto por separado. Vamos a calcular, por un lado, el diferencial de x cuadrado por seno de 1 sobre x, y por otro lado, el diferencial de x por coseno 1 sobre x. Acá tenemos el diferencial de un producto. El diferencial de un producto tiene una regla similar a la derivada de un producto. Por acá, esto es el diferencial de x cuadrado multiplicado por el seno de 1 entre x. Aquí debería poner todo uniforme. Voy a poner seno de 1 entre x, entonces sobreentiende que 1 entre x es el argumento. Bueno, vamos a poner entre paréntesis. Y acá igual, ¿no? No vaya a ser que alguien se confunda. Más ahora, x cuadrado por el diferencial de seno de 1 entre x. Entonces, acá, fíjense, tenemos dos cosas. El diferencial de un producto. Tenemos por un lado el diferencial de una potencia. 2 por x por el diferencial de x. Por el seno de 1 dividido para x. El diferencial de una potencia. Y por acá tengo x cuadrado, ahora por el diferencial de una composición de funciones. Porque tengo la función 1 sobre x que está compuesta con la función seno. Digamos, tengo la función seno de t y tengo la función 1 sobre x que estoy componiendo las dos. Entonces acá aplica una especie de regla de la cadena que nos da el diferencial. Supongan ustedes que en vez de hacer lo mismo que hacíamos arriba, que era u igual a seno de 1 entre x. Voy a aplicar directamente la definición de diferencial. La definición de diferencial de una función f de x es la derivada de f por diferencial de x. Bueno, la derivada de seno partido por 1, partido por x, 1 partido por x se calcula usando la regla de la cadena. Entonces, vamos a escribir acá. Entonces, la derivada con respecto a x de seno de 1 entre x por
diferencial de x. Esto es el diferencial de seno de 1 dividido entre x por definición. Definición del diferencial, yo tengo esto. Entonces, y voy a empezar a escribir esto en el diferencial de x al final de cada término. Acá tengo x cuadrado y el diferencial de seno, entonces sería la derivada de seno, que es coseno, pero ahora tengo una función interna acá, que es x a la menos 1, la derivada de ruido por ahí. La derivada de 1 sobre x. ¿No? De 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x por dx acá. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Ir de x a la menos 1. Menos 1 sobre, bueno, Menos, menos 1 sobre x al cuadrado. menos 1 sobre x al cuadrado. A ver, déjame anotarle aquí, Nicolás, de no. Sí, Que es muy simple porque uno lo que hace es, tiene menos, 1 sobre x es x a la menos 1, entonces la derivada es multiplicar por menos 1. Restarle 1 al exponente que era menos 1, entonces menos 1, menos 2. Queda menos x a la menos 2, aquí está. Por la regla de la cadena. Y todo esto multiplicado por diferencial de x. Entonces, diferencial de x aquí sale. Pero yo tengo 2x por seno de 1 dividido por x. Más x cuadrado por no menos 1 sobre x cuadrado. Aquí me queda signo menos. Menos. Menos x cuadrado entre x cuadrado, que es 1. Aquí tengo coseno de 1 sobre x. Todo esto multiplicado por diferencial de x. Ese es el diferencial del primer término, de x cuadrado por seno de 1 entre x. Luego, vamos a ver el diferencial de x por coseno de 1 entre x. Se calcula de una manera similar. Falta ahí el x cuadrado. No, porque aquí tengo x cuadrado por coseno de 1 entre x, ¿no? Por menos 1 entre x. Tengo el x cuadrado, se canceló con el x cuadrado de la derivada interna. ¿Sí? Sí, se cancela. Sí. Ah, entonces, ahora tengo que ver, tengo que calcular el diferencial de x sobre coseno de 1 entre x. Diferencial de x, perdón, sobre no, x por coseno de 1 entre x. Entonces, aplico la misma cosa. Primero tengo que aplicar la regla para calcular diferenciales de un producto. Eso es el diferencial del primer factor, entonces este es el diferencial de x directamente por el coseno de 1 entre x, más el primer factor sin hacerle nada, por el diferencial del segundo factor. El diferencial del coseno de 1 sobre x. Este es el producto, la regla para el producto de diferenciales de producto. Diferenciales de un producto. Entonces aquí tengo diferencial de x. Lo puedo escribir directamente así como coseno de 1 entre x por el diferencial de x, no importa. Entonces acá, de nuevo, tengo que aplicar la definición.
de, de diferencial de una función y la regla de la cadena. Entonces, esto es x por la derivada de coseno de 1 entre x por el diferencial de x. Definición del diferencial. O sea, acá tengo que aplicar la regla de la cadena porque tengo la derivada del coseno de 1 sobre x, es decir, tengo la derivada de una composición. La derivada del coseno es el menos seno de 1 entre x, y eso tengo que multiplicarlo por la derivada de 1 sobre x, que como hemos visto es menos 1 sobre x cuadrado. El signo menos se cancela con el signo menos, tengo menos por menos, menos 1 por menos 1, tengo 1 por acá. Entonces acá es coseno de 1 sobre x por diferencial de x. Fíjense que un factor de x se cancela con un factor del x cuadrado, entonces me queda un signo positivo. 1 sobre x por seno de 1 sobre x por diferencial de x. Entonces el diferencial lo puedo sacar. Entonces acá es coseno de 1 sobre x más 1 sobre x por el seno de 1 sobre x, todo por diferencial de x. Entonces, lo que queda ahora es sumar ambas cosas. Diferencial de y es esto. Blanco. Va a ser. Eh, acá, acá, veamos un poquito más acá para que quepa. Como decía, quiero poner esto en blanco, pero por algún motivo este IMSS hace lo que le da la gana. Uniformizar un poco aquí el estilo. Entonces, el diferencial de y es todo esto por diferencial de x. De nuevo, si uno sabe calcular derivadas, uno sabe calcular diferenciales. ¿Cuál es la aplicación o cuál es una de las aplicaciones de calcular diferenciales? Una de las aplicaciones de calcular diferenciales es aproximar. Ustedes deben haberlo visto en teoría, porque
digamos, no hace con los diferenciales, es simplemente estimar una función tomando en cuenta que la derivada es la mejor aproximación lineal a esa función. Entonces toma uno la derivada como aproximación lineal. Y la aproximación generalmente es bastante buena. Entonces, una de las aplicaciones de calcular diferenciales es, vamos a calcular esta, de resolver este problema, usando una aproximación mediante diferenciales. Me dice, aquí lo vamos a ver, cilíndrico abierto y un revestimiento de 2 centímetros de espesor. Y la pared del tanque es de 2 centímetros. El radio por dentro es de 6 metros. La altura es de 10 metros. Entonces, fíjense que el revestimiento, no, el ancho, el grosor del revestimiento, comparado con el radio del tanque y con la altura, con las dimensiones que están dadas en metros, el revestimiento está dado en centímetros, con 2 órdenes de magnitud menos. Eh, es pequeño en comparación con las dimensiones del tanque. Entonces, cualquier variación ahí es realmente mínima. Se presta para calcular esto con diferencial. Em, calcular, como decía, la cantidad de revestimiento usando diferenciales. Entonces, lo que queremos es obtener, justamente usando diferenciales, aproximadamente cuál es la cantidad de material usada para el revestimiento. Es decir, cuál es la diferencia en volumen entre el cilindro con revestimiento y el cilindro sin revestimiento. Piensa en un par de minutos por su cuenta y luego continuamos resolviendo. A ver, ¿qué es lo que queremos calcular acá? Debemos calcular el diferencial de una función, ciertamente. Pero ¿qué función es esa? Es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro. Expresado en términos de... Ah, ¿quién dijo que era el volumen de un cilindro? Disculpen. Anthony Carrera. ¿Quién fue? Sí, Anthony. El volumen de un cilindro, en efecto. Ahora, el volumen de un cilindro depende de la base del cilindro y la altura del cilindro. ¿Qué es lo que está cambiando acá? ¿O en función de qué estaría el volumen? En función de la base. Entonces, del radio de la base. Esto es y de x. Donde x
X es el radio de la base. Entonces, y de X sería ¿qué cosa? La altura. La altura que fija es 10 metros. Aquí, 10. Por. ¿A quién dijo altura? Identifíquense, por favor, porque ya saben que. Sería por el radio al Ya, cuadrado. pero ¿quién? Por el radio al cuadrado, por pi, ¿no? Ajá. ¿Quién habló de la altura? Yo no alcancé a ver. Tiene que decirme su Alquinga. nombre siempre. Alquinga. Y luego Toaquiza, ¿no? Sí, profe. Ok. Tiene que decirme su nombre porque yo estoy tomando eso como parte de la evaluación. Cuando les hago alguna pregunta es para justamente evaluar la participación en clase, ¿no? Entonces tengo, Profe, disculpe, ¿por qué no se toma en cuenta el espesor? porque el espesor es justamente lo que es la variación. Entonces lo que queremos ver es cómo varía el volumen cuando variamos el espesor en 2 centímetros. Ah, ya, profe, gracias. Ese es nuestro dx justamente. De nada, entonces, bueno, vamos a escribir esto. Aquí tenemos 10 pi x cuadrado, que es el área de la base. Y la base por la altura. La altura está fija acá, ¿no? Entonces, el volumen de x y de x. Si ustedes quieren, pueden escribir esto directamente como diferencial de volumen. Entonces, fíjense, nosotros queremos saber, queremos aproximar la variación en el volumen cuando la variación en el radio es 0,02. Todo esto está en metros, ¿no? Todo está en metros. Estamos variando, estamos añadiendo un revestimiento de 2 centímetros. 2 centímetros son 0,02 metros. Eso es lo que queremos aproximar. ¿Sí? Queremos aproximar la diferencia de volumen. Pues la diferencia de volumen entre el tanque con revestimiento y el tanque sin revestimiento. Bien. Okay. Entonces, este delta Y, fíjense, el diferencial de Y es igual a ¿qué? Y la derivada de Y con respecto a X por el diferencial de X. Pero recuerden, que la aproximación para el incremento de Y era la derivada de Y con respecto a X por el incremento de X. Mientras más pequeño el incremento en X, más pequeño el incremento en Y. Mejor la aproximación. Entonces,
tenemos que calcular el diferencial. Vamos, el diferencial de y. El diferencial de y, dado que y es 10 por pi x cuadrado, va a ser 10 pi x cuadrado. Es 10 pi por el diferencial de x cuadrado. Y el diferencial de x cuadrado era 2 por x por el diferencial de x. Entonces esto es 20 pi x de x. Ese es el diferencial de y. Entonces nosotros ahora tenemos que evaluar tenemos que aproximar el incremento en y mediante 20 pi x por el incremento en x. Pero aquí x tiene un valor específico. Y el incremento en x tiene otro valor específico. Y x vale, ¿cuánto? Fíjense cuánto valía el radio del cilindro sin revestimiento. Y x vale 6. Y el incremento en x vale 0,02. Entonces, el incremento en y va a ser aproximadamente 20 por pi por 6 por 0,02. 0,02 es 2 entre 100. Lo voy a escribir como 2 entre 100. Entonces por aquí tengo un quinto, aproximadamente pi por 40, 2 quintos por 6. Tengo 12 quintos. Más o menos 12 quintos de pi. Ahora, a esto yo le tengo que restar algo, ¿no? Aproxima la cantidad de revestimiento pero si el cilindro es cerrado. Entonces le tengo que restar la cantidad de revestimiento en la capa superior, en la tapa superior. Una de las tapas, una que tiene un tanque cilíndrico abierto, se supone que tiene una tapa y la otra no la tiene. Para obtener, querido, debemos dar cantidad de revestimiento de la tapa superior. Entonces, eso sería
solución. Es 12 quintos de pi, que era el de y que obtuvimos con los diferenciales, menos el, el volumen de un cilindrito que tendría yo arriba, que sería cuya base sería el área de la base del cilindro. Y la base del cilindro era 6 metros más 0,02. De 6,02 metros. El radio cuadrado por pi. Entonces, esto es aproximadamente. Eso lo pueden dejar así. También pueden calcular si quieren 12 quintos, 2 quintos, 2 quintos de 0,4. Esto es 0,4 menos 6,02 grado. Y esto. Profe, Yo, tengo una pregunta. En esta parte, el 12 quintos pi es volumen, ¿no es cierto? perdón, no, esto no, esto es 2,4, perdón. ¿Cómo? Ah, que el 12 quintos pi es volumen, ¿no es cierto? Es la variación de y, es volumen. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿O no? esa es la variación de volumen. Eso es lo que eh, obtenemos cuando vemos la diferencia entre el volumen del tanque y el volumen del tanque con revestimiento. Ya va, Profe, y entonces si es volumen, eh, ¿no deberíamos también restarle otro volumen? Porque ahorita solo le estamos restando un área. ya va, pero un momento, sí, pero es que esto es un volumen. Ah, no, es que estoy olvidando multiplicar por la altura. La altura es 0,2 también. Sí, sí. Es que, a ver, aquí estaría calculando el volumen de la variación si el cilindro estuviera cerrado por arriba. Pero el cilindro está abierto por arriba. Entonces tengo que quitarle un disco, voy a quitarle el volumen de un disco que tiene radio, la tapa, sí, tiene como radio la tapa y como altura el grosor del revestimiento que es 0,2. Y había Disculpe, por si olvidado acaso, multiplicar por la altura. era 0,02. 0,02, sí, sí, si no, no va, ya va. Aquí usé 0,2 en algún lado. No, usé 0,02. Si no, nos va a dar negativo. 0,02, aquí va pi. Entonces aquí tengo 12 quintos menos 6,02 al cuadrado por 0,02 o multiplicado por pi. Esto lo pueden dejar así si quieren, pero sí, yo me dio la curiosidad. Entonces 12 quintos es 2,4, esto se supone que son metros cúbicos. Yo le voy a restar es 6,02 al cuadrado, es 0,2. Claro, 0,02. Entonces 6 más 0,2 es
36. Así como la verdadera razón para la que uno usa productos notables. Tengo 36. Más 12 por 0,2. O, perdón, este es 0,62. 0,10. Tengo 36. Más 0,04 por 6. Más 0,02 al cuadrado. Es decir, tengo 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado y tengo 2 por 10 a la menos 4. No, 0,0004. ¿Mm? Todo esto multiplicado por 0,02. Todo esto multiplicado por pi. Tengo 0,024. Bueno, si quieren pueden calcularlo con con la calculadora, pero Sí. pueden dejar hasta ahí. Sí, tío. Lo- la señal. No, que queda 1,68 pi. 1,68 pi. Esa es la cantidad de revestimiento aproximado. Gracias. Aproximado. Y podemos calcular cuál es la variación real, si quieren. Pero esa aproximación debe ser bastante buena. Debe estar dentro del orden de la centésima, porque la variación está dentro del orden de la centésima. Bueno, son las 15. Vamos a hacer una pausa. Generalmente, unos 5 minutos ya yo estoy grabando, está esto pausado. Y seguimos en unos 5 minutos, es decir, más o menos 10. Bueno, continuamos. La pausa de la grabación. Lo siguiente, tenemos que hacer los ejercicios de la clase 13, que son los referentes a primero la regla del hospital. El hospital. Segundo, rectas, tangentes y normales. A gráficas de curvas. Y tercero, el método para hallar raíces. Debido a Newton y Raphson. Toma. No quiero receso, está dando clases. Ya se acabó el receso. Eran 5 minutos. Perdón, profe, fue mi hermano. Ah, bueno. Sí, era alguien que realmente se había sorprendido. Bueno, fíjense. El método del hospital es sumamente sencillo. El primero, lo de aquí será de hacerlos todos, porque capacidad de tiempo. Lo que pasa es que si los hago todos,
Pues me quedo un poco atrasado con la clase 14, pero bueno, al menos habremos validado un poco el paso, que antes era de 2 clases y ahora sería de una sola. Pero bueno, ustedes han visto hasta la clase 14 ya, ¿no? Solo hasta la 13. Ah, bueno, perfecto. Entonces puedo tomarme esto con un poco más de calma. Eh, Solo hasta la 13. No hemos visto la 14. Bueno, entonces ya hoy estamos al día. El método del hospital o la regla del hospital para calcular indeterminaciones tipo, resolver indeterminaciones tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Es, como decía, muy sencillo de aplicar. Ahora, ustedes ya han visto maneras de resolver ese tipo de indeterminaciones sin recurrir a la regla del hospital. Entonces, la regla del hospital debería ser algo así como el último recurso. A veces, el problema con la regla del hospital es que a veces es muy fácil resolver las indeterminaciones, pero otras veces se complica. Porque eh, puede quedar alguna una forma que no sea tan sencilla. Por ejemplo, si tienen algo con la regla de la cadena y tienen que derivar varias veces, esa expresión va a ir creciendo, ¿no? Entonces, si tienen varias composiciones, entonces a veces es más práctico resolver las indeterminaciones por los otros métodos que ya conocen. Pero si eso no es posible, siempre pueden aplicar el teorema del L'Hopital. Entonces, un caso por acá es el límite cuando x tiende a 2 de el seno de pi x dividido para 2 menos x. Entonces, evidentemente, si ustedes toman acá el seno de pi x, esto va a ser el límite cuando x tiende a 2 del seno de pi x, esto va a ser el seno de 2pi, esto es 0. Y el límite cuando x tiende a 2 de 2 menos x, 0 también, porque lo que hacen es sustituir. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Para resolver esta indeterminación usando los métodos que habíamos aprendido, tal vez a cuesta arriba. Entonces, esta la podemos resolver aplicando la regla del L'Hopital, que nos dice que el límite cuando x tiende a c, pudiendo c ser infinito, de el cociente f sobre g, si da una indeterminación tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, se puede tomar como el límite de las derivadas. Por aquí indicar que estoy usando la regla del L'Hopital. Sí. Entonces, derivo el numerador, derivo el denominador. Eso, por supuesto, tiene su razón de ser. Eh, el motivo detrás de la regla del L'Hopital es que el cociente, el comportamiento del cociente, cuando tenemos una indeterminación de este tipo, entre dos funciones, es el mismo comportamiento del cociente de estas dos funciones, del cociente, perdón, de las pendientes, de las rectas de estas dos funciones, cercanos al punto donde queremos calcular el límite. Entonces, simplemente derivamos. Derivamos el numerador, derivamos el denominador, no derivamos el cociente. Derivamos aparte numerador, denominador y calculamos el límite cuando x tiende al punto del cociente entre ambas derivadas.
Por aquí tenemos la derivada de seno, que es coseno, pero eso tengo que multiplicarlo por la derivada de pi x. Pi, el coseno de pi x. Y la derivada de 2 menos x, que es la derivada de 2 menos la derivada de x, la derivada de 2 es 0, y la derivada de x es menos 1. Tengo esto. El límite cuando x tiende a 2 de pi por el límite cuando x tiende a 2 del coseno de pi x, y el coseno de pi x cuando x tiende a 2 tiende al coseno de 2x, y por coseno, perdón, de 2 tiende al coseno de 2pi, pi por coseno de 2pi, y el coseno de 2pi es 1, Profe, entonces esto es este límite pi. Dígame. falta el menos. Ah, cierto. Bien, bien. Otro ejemplo es el límite que tiende a 0 de x sobre tangente de x. Entonces acá, pues, el límite cuando x tiende a 0 de x es 0, por supuesto. Cuando x tiende a 0, la tangente de x tiende a 0 también. Entonces tenemos una indeterminación tipo 0 sobre 0. Entonces calculamos usando el L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0, x partido por tangente de x, usando el teorema del L'Hopital, es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Este es el límite, x tiende a 0, es 1. Y acá la derivada de tangente de secante cuadrado, secante cuadrado, secante cuadrado por supuesto es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces cuando x tiende a 0, coseno tiende a 1. El límite es 1. Este límite también, recuerden, que se podía, lo habíamos visto como un infinitésimo equivalente. En realidad habíamos visto el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Pero eso es 1 sobre x tangente de x, entonces lo podemos resolver usando infinitésimos equivalentes. Es otro ejemplo. Ahora vamos a pasar a ver un par de ejemplos de recta tangente, recta normal, curva en un punto. Entonces, vamos a ver primero ejercicio 2 y de encontrar la ecuación de recta normal y tangente en el punto P indicado. Aquí tenemos un par de ejercicios en
de curvas dadas en coordenadas rectangulares. Y después tenemos un par de ejercicios de curvas dadas en coordenadas paramétricas. Paramétricas, no polares. Pero ya sabemos que el caso polar se reduce al caso paramétrico. Entonces, primero tenemos la curva dada por esta ecuación. El punto 2, 4. Primero que uno debe preguntarse es si el punto pertenece a la curva. Entonces, para eso, dado que esta curva está dada como una función, basta evaluar. Entonces, cuando evaluamos, tenemos 2 a la 5 por acá, menos 2 a la 4 por acá. Y acá tenemos 2 al cuadrado. Entonces, tengo 32 menos 16. Bueno, 2 a la 4. Mejor lo escribo como 16, porque si no se puede confundir como que estoy evaluando, como que es x a la 4 y no. Entonces, esto es 32 menos 16, que es 16, sobre 4, 4. Entonces, en efecto, que está en la gráfica de la curva. Eso hay que verificarlo. Menos que no se lo digan, ¿no? Pero bueno, verificar, no haya habido algún error, qué sé yo. Entonces, sabemos que para hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a f de x en un punto x0, de x0, o si quieren un punto x0, y0, por supuesto aquí y sub 0, es f de x sub 0. Nosotros debemos hacer lo siguiente, si la función es derivable en x sub 0, la pendiente de esa recta se define la pendiente de dicha tangente. Si no, no hay recta tangente si no es derivable. Es f' evaluada en x0. Entonces, la recta en cuestión, y menos y0, dada por esta ecuación y menos y0, por f' en x0, por x menos x0. Esta es la ecuación punto pendiente. Entonces, y la pendiente de la normal, y la pendiente, esta es la pendiente, esta es la ecuación. Es esta. La pendiente de la normal es menos 1 sobre la pendiente de la tangente, porque es perpendicular a la tangente. La ecuación y menos y0
por menos 1 por f' de x0 por x menos x0. O sea, esas son las ecuaciones. Tenemos que calcular. Entonces, como ven, todo se reduce a calcular la derivada y evaluar en el punto correspondiente, en este caso x0 igual a 2. Teníamos nuestra función que era x, que era x a la 5 menos 16 dividido para 2 a la x. La derivada de esto, fácil de calcular usando regla del cociente. En el numerador tengo la derivada de x a la 5 menos 16, 5 por x a la 4, por el denominador sin derivar, menos ahora la derivada del denominador, eh, como les había mencionado antes, e 2 a la x es e al logaritmo natural de 2 a la x, eso es e a la x por logaritmo natural de 2. Entonces, si ustedes quieren derivar esto, esto es e a la x por logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de 2. Aquí tenemos 2 a la x por logaritmo de 2. De 2 a la x. Y ahora, eso multiplicado por el numerador sin derivar, todo dividido para 2 a la x al cuadrado. Es decir, 2 a la 2x. Esto lo tenemos que evaluar para x igual 2. Prima en 2 es, por acá tenemos 5 por 16. 16 por 5 es 80. Tengo 80. Por 4. Y 320. Menos, aquí tengo el logaritmo de 2. ¿Cuánto es? Y tengo que dejarlo expresado porque es irracional, entonces no hay que usar una aproximación y no hace falta. Por 4 por 16. Es decir, acá tengo 64. Y en el denominador tengo 16. Y bueno, por acá escribir 5 por 16. Una vez he podido, tengo 20. Menos 60, si me da un factor de 16, 4 logaritmo de 2. Cancelé 16 en el denominador. Tengo 20 menos 4 logaritmo de 2. Déjenlo así. La ecuación de la recta entre x24 es y menos 4 igual 20 menos 4 logaritmo de 2
que es la derivada, es decir, la pendiente en ese punto, por x menos 2. Y la ecuación de la normal, y menos 4, igual a 1, vamos a ponerle menos 1 sobre esto, igual, iba a cambiar el signo aquí adentro, pero no importa. Esa es la pendiente de la ecuación normal, la ecuación de la recta normal. Esa de ahí. Después tenemos la parte B. Es lo mismo, pero ahora con esta curva. En el punto 0 raíz de 3. A ver, para 0, si evaluamos en 0, tenemos 3 en el numerador. En el denominador tenemos raíz de 3. Entonces tengo 3 sobre raíz de 3, 3 sobre raíz de 3 es raíz de 3. En efecto, el punto 0 raíz de 3 pertenece a algo que uno debe verificar, aunque no se lo pidan, es decir, aunque lo verifique incluso mentalmente, sea posible, porque es posible, digamos, la gente comete errores. Entonces, de pronto, el que estaba haciendo el examen, qué sé yo, se equivocó transcribiendo y puso un punto que no era. Esos problemas sí, pues no se puede resolver. Porque si el punto no está en la curva, no puede haber ninguna tangente a la curva que pase por ese punto. Entonces, una vez que hemos verificado esto, calcularemos la derivada de la función f de x igual a y en ese. En este caso, la derivada de y con respecto de x, siguiendo la regla del cociente, es una fracción cuyo denominador es el cuadrado del denominador de la función original. Entonces tengo la raíz de x más 3 elevada al cuadrado, eso es x más 3. En el numerador de esta fracción tengo la derivada de y a la x más 2. Multiplicada por la raíz de x más 3. Eso le resto la derivada de la raíz de x más 3. Multiplica a y a la x más 2. Volviendo por acá, tengo e a la x por la raíz de x más 3. Y acá tengo la derivada de, o la derivada de la raíz de x más 3, es decir, de x más 3 a la 1 medio. 1 medio por x más 3 a la menos 1 medio por la derivada interna que es 1. Luego e a la x más 2. Todo esto dividido entre x más 3. Entonces, en 0,
Fíjense, por acá tengo e a la 0, que es 1. Tengo la raíz de 0 más 3. La raíz de 3. Menos, tengo 1/2 por 3 a la menos 1/2. Es decir, tengo 1 sobre 2 raíz de 3. Y que tengo e a la 0, que es 1, más 2. Multiplica 2. Todo esto está dividido para 3. Pero Profe, tengo raíz de 3. Bien. ¿no debería ser multiplicado por 3 en vez del 2 en el numerador? A ver, tengo la derivada de e a la x más 2, ¿no? Perdón, tengo e a la x más 2. Estoy evaluando en 0, sí, esto es 3. 0. Tengo raíz de 3 acá. Tengo 3 dividido para raíz de 3, que es raíz de 3. Esto es menos 1/2. Por acá, raíz de 3. Y todo esto lo divido para 3. Entonces, por acá tengo la raíz de 3 menos la mitad de la raíz de 3. Tengo 1/2 raíz de 3. Y esto dividido para 3. Medio raíz de 3. 3 raíz de 3 dividido para 3 me da, bueno, a ver, esto es 1 sobre raíz de 3. Pero si no les gusta tener raíces en el denominador, esto es raíz de 3 sectos. ¿Bien? Entonces, la ecuación de la recta tangente que y menos 3, menos raíz de 3, perdón, igual a raíz cúbica, raíz cuadrada de 3 dividido para 6 por x menos x0. X0 en este caso es 0, entonces aquí tengo raíz cúbica de 6 por x. Y cómodo para escribirla, despejarla ya. Pues, tengo la ecuación de la recta normal. Que la ecuación de la recta normal sería y menos raíz de 3 igual a menos 1 sobre 6 menos raíz de 3 sobre 6, perdón. 6. Por x. Sí. Tengo y menos raíz de 3 igual a menos 6 sobre raíz de 3. Entonces, pueden multiplicar por raíz de 3 si quieren. Y menos raíz de 3. Queda 3 en el denominador, raíz de 3 en el numerador, entonces queda 2 raíz de 3. Menos aquí, menos 2 raíz de 3 por ahí. Ahí tienen la recta normal y la recta
tangente. Y igual a menos 2 raíz de 3. Después, tenemos un par de ejemplos. Vamos a hacer lo mismo, encontrar la pendiente de la recta entre a la curva, aquí solo es la tangente. En el punto dado por el valor de teta que tenemos ahí, se presenta. La primera es la función R igual a 2 más 2 seno de teta para teta a pi cuartos. Lo primero es ubicar el punto, ¿no? Si teta es pi cuartos, como el radio está dado en función de teta, para ese teta corresponde una R. Teta es pi cuartos, R de pi cuartos es igual a 2 más 2 por seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces, 2 más raíz de 2. En ese punto, P es el punto el radio correspondiente a ese ángulo. Pero si yo quiero encontrar ese punto en coordenadas cartesianas, entonces X es el radio por el coseno. Este punto en coordenadas polares. 2 más raíz de 2 sería teta de primero. Cuartos, 2 más raíz de 2. Teta es R. En coordenadas rectangulares, X es R por el coseno de teta. Y es R por el seno de teta. En ambos casos, tenemos que tanto coseno como seno es raíz de 2 sobre 2. X es 2 más raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. Por ahí tengo raíz de 2. 2 por raíz de 2 sobre 2 es raíz de 2. Más raíz de 2 por raíz de 2. 2 dividido para 2. Me da 1 más raíz de 2. ¿No? Así. Y por otro lado es R por el seno de teta. 2 más raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, porque estos dos ángulos, este ángulo tiene el mismo seno que coseno. Entonces esto es 1 más raíz de 2. Así que el punto en coordenadas rectangulares es 1 más raíz de 2, 1 más raíz de 2. Punto que está en la columna.
Y queremos calcular lo mismo. Pendiente, siguiente pedida. La derivada de y con respecto a x. En el punto, 1 más raíz de 2, 1 más raíz de 2. Ahora, x y y, nosotros las podemos encontrar vistas como curvas, como dadas paramétricamente por el parámetro z. Fíjense, x es r de z, r de z es 2 más 2 seno z, por el coseno de θ. Y es r de θ, es 2 más 2 seno z, por ahora el seno de θ. Entonces aplicamos la misma idea que aplicamos para calcular derivadas de funciones dadas en forma paramétrica, la de y con respecto a x. Acá, dado que queremos calcular la derivada de y con respecto a x, la derivada de y con respecto a z, la derivada de z respecto de x, que esto es por la regla de la cadena. Y aplicamos, vamos a suponer que podemos aplicar el teorema de la función inversa, al menos localmente, para justificar que la derivada de z con respecto de x es 1 sobre la derivada de x con respecto de... ¿Por qué? Bueno, aquí se toma z en función de x. Entonces, el teorema de la función inversa. Suponiendo que z es la inversa de x, x es la función, y x es la inversa de z como función de x, al menos localmente. Vamos a hacer esto. Entonces, acá tenemos la derivada de y con respecto de z dividido por la derivada de x con respecto de z. Y podemos dividir claro, aquello de que esto es la derivada de 2 más 2 seno por la derivada de coseno más la regla del producto, o simplemente multiplicar 2 más 2 seno por coseno, queda 2 por coseno de θ, más 2 por seno de θ coseno de θ. La derivada de 2 por coseno de θ es menos 2 por seno de θ. Y a eso le sumamos la derivada de 2 seno de θ coseno θ. 2 por seno θ coseno θ es el seno de 2θ. Derivo seno de 2θ. Y obtengo 2 coseno de 2θ. Con el 2 que estaba afuera, me queda 4 coseno de 2θ. Ya no es la derivada de x. Ya yo seno va en el denominador, la derivada de x
Y en el numerador va la derivada de y. Y tengo 2 seno de θ más 2 seno cuadrado de θ. Entonces la derivada de 2 seno θ es 2 coseno θ. Y la derivada de 2 seno cuadrado de θ es 2 por la derivada de seno cuadrado. La derivada de seno cuadrado es 4 seno de θ por la derivada interna que es coseno de θ. Tengo toca el 2, si quieren. 2 por coseno de θ, seno de θ por coseno de θ, y es 2 por seno de θ por coseno de θ, esto es seno de 2θ. Y el denominador, puedo sacar el 2 también. Acá me queda 2 coseno de 2θ menos seno de θ. No, lo cancelo. Θ más seno de 2θ por acá. En el denominador me queda 2 coseno de 2θ menos seno de θ. Evalúo en θ igual pi cuartos. Vamos. Θ pi cuartos y nos queda raíz de 2 sobre 2 por acá. Seno de 2θ, seno de pi medio, eso es 1. Tengo 1 más raíz de 2 sobre 2. Coseno de 2θ es 0 y seno de θ es menos raíz de 2 sobre 2. Y esta es la pendiente. Bueno, quedan nada más 3 minutos para las 11. Yo voy a terminar acá. Me queda un cuarto ejercicio que es el de Newton-Raphson, pero bueno, solo hacemos en un momento en la clase del martes y ya salvo un ejercicio estamos ya igual que en teoría. Bien, entonces eh, ya hoy terminamos, continuamos el miércoles a las Profe, 9. disculpe, ¿el Dígame. control iría solo de desde derivadas? Cierto. El control, sí, la semana que viene. Yo había dicho que había control. Ya se adelante. Ese control sería solo hasta lo que se vio el martes último. El martes último vimos hasta, a ver, esa no es la clase, hasta el último martes, el martes, oye, es martes 13. Eh, y ahí vimos hasta, no, esa fue la clase 12 era diferencial. La clase 11 era derivada. Bueno, sería esta derivada, claro. A lo del martes pasado. Ya, profe, entonces que ya hasta el miércoles anterior, o sea, el miércoles de esta semana, los temas. Miércoles, sí, eso fue miércoles 14. Día. Eso fue hasta derivadas de orden superior, fue lo que hicimos. Ya, profe, Hablamos de gracias. este. ¿Y el control lo va a tomar el miércoles o el viernes? El miércoles. Para que sea el miércoles. Bueno, Ok, bro. entonces ya a la orden. Ya por hoy es todo. El miércoles que viene, las 9.